¿Sabías que una nueva religión emergente se está infiltrando silenciosamente en nuestras vidas y preparando el camino para el anticristo? Quédate con nosotros hasta el final de este video para descubrir cómo esta religión puede afectarte a ti y a tu fe. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y activar la campanita para no perderte ningún contenido crucial sobre los tiempos finales. Vamos a explorar la profecía del libro de Apocalipsis sobre la religión de Babilonia, cómo se infiltrará en la sociedad y quién la promoverá. El libro de Apocalipsis nos advierte sobre una religión mundial que, bajo el disfraz de unidad y paz, llevará a muchos al engaño. Esta religión de Babilonia, simbolizando la corrupción y la apostasía, será una herramienta poderosa en las manos del anticristo para desviar a las personas de la verdad. Veremos cómo se manifestará en nuestras vidas diarias, influyendo en gobiernos, culturas e incluso iglesias, promoviendo valores que son contrarios a las enseñanzas bíblicas. Babilonia es mencionada como una entidad poderosa y corrupta que lleva a las personas a alejarse de Dios mediante prácticas engañosas. Esta figura se presenta en el libro de Apocalipsis como la personificación de la infidelidad espiritual y la corrupción moral. A lo largo del tiempo, Babilonia ha sido interpretada como una metáfora de cualquier sistema o poder que seduce y engaña a las personas, alejándolas de la verdad de Dios. Su influencia es tan insidiosa que a menudo es difícil identificar sus tentáculos en la vida cotidiana. En Apocalipsis, capítulo 17, versículo 5, Babilonia es descrita como la madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Esta imagen vívida y perturbadora revela la extensión de la depravación y la corrupción que ella representa. La prostitución, en este contexto, no se refiere solo a la infidelidad sexual, sino también a la infidelidad espiritual. La prostitución espiritual ocurre cuando las personas traicionan su devoción a Dios y se entregan a ídolos, falsas religiones y sistemas de creencias que prometen satisfacción y salvación fuera de Cristo. El mensaje central de Babilonia en el Apocalipsis es claro. Ella representa la infidelidad religiosa y la corrupción espiritual, desviando a las personas de la verdadera adoración a Dios. Esto se manifiesta de varias maneras, desde la promoción de valores seculares que contrarían las enseñanzas bíblicas hasta la integración sutil de prácticas paganas en las tradiciones religiosas. Esta corrupción no es solo una amenaza externa, sino algo que puede infiltrarse en las iglesias y en las vidas de los creyentes de forma casi imperceptible. Para entender cómo esto se desarrolla, consideremos el contexto histórico y cultural de Babilonia. En la antigüedad, Babilonia era conocida por su opulencia e idolatría. Era una ciudad rica y poderosa que se enorgullecía de su grandeza e independencia de Dios. Hoy podemos ver paralelos en sociedades modernas que exaltan la autonomía, el materialismo y la autoindulgencia, colocándose en oposición directa a los principios del reino de Dios. El Apocalipsis nos alerta que en los últimos días, esta religión de Babilonia se manifestará de forma aún más evidente. Será promovida por figuras de autoridad e influenciadores que se presentarán como defensores de la paz y la unidad global. Sin embargo, detrás de esta fachada atractiva, habrá un sistema que busca centralizar el poder y controlar la fe de las personas, alejándolas de Cristo. Un ejemplo concreto puede verse en el creciente movimiento hacia una religión global unificada. Este movimiento predica la idea de que todas las religiones son caminos válidos hacia Dios, promoviendo una espiritualidad inclusiva que niega las reivindicaciones exclusivas de Jesús como el único camino hacia la salvación. Aunque la intención puede parecer noble, este mensaje diluye la verdad del Evangelio y prepara el terreno para la aceptación del anticristo, que usará esta falsa unidad para establecer su dominio. Otra manifestación de esta corrupción puede verse en la forma en que los valores seculares son promovidos dentro de las iglesias. Cuestiones como la prosperidad material vista como un signo de bendición divina, o la aceptación de prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas en nombre de la modernidad y la inclusión, son formas de desviar a los creyentes de la verdadera adoración. Esto se alinea con la advertencia en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4.
donde Pablo alerta que vendrá el tiempo en que las personas no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. La religión de Babilonia se presenta, por lo tanto, como una amenaza no solo externa, sino también interna, infiltrándose en las vidas y en las prácticas religiosas de forma sutil y gradual. Es una llamada constante para que los creyentes estén vigilantes, firmes en la fe y enraizados en la verdad de las Escrituras, evitando ser seducidos por las promesas engañosas y los caminos anchos que llevan a la destrucción. Es un recordatorio de que, en un mundo que se aleja cada vez más de Dios, la fidelidad a Cristo debe ser nuestra ancla inquebrantable. La religión de Babilonia ejercerá influencia global, afectando naciones y líderes de manera profunda y abarcadora. Su poder y alcance no se limitarán a aspectos espirituales, sino que también abarcarán áreas políticas, económicas y culturales. La Biblia menciona la ciudad de Babilonia 287 veces, estableciéndola como un símbolo de opresión e idolatría que trasciende épocas y geografías. Este símbolo es central para entender cómo la corrupción espiritual puede arraigarse y proliferar a escala global. Durante el reinado del Anticristo, Babilonia tendrá una influencia sin precedentes tanto en la religión como en el comercio. La Escritura nos da una visión clara de esta dinámica en Apocalipsis capítulo 18 versículo 3, donde se afirma: «Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su prostitución, y los reyes de la tierra se han prostituido con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la abundancia de sus lujos». Aquí, Babilonia es retratada como una entidad que seduce y corrompe a líderes y comerciantes, promoviendo una cultura de excesos y desvíos éticos. Esta influencia global puede observarse en movimientos contemporáneos que promueven un sistema económico global interconectado. La interdependencia económica entre naciones puede crear un ambiente donde los valores bíblicos son comprometidos en favor del lucro y la estabilidad financiera. Por ejemplo, la presión para adoptar prácticas comerciales que a menudo ignoran la justicia social y la equidad puede ser vista como una forma moderna de sumisión a Babilonia. Además, el dominio de Babilonia sobre el comercio está simbolizado por su capacidad de enriquecer a los mercaderes de la tierra. Esto puede interpretarse como una advertencia contra la idolatría del materialismo, donde la búsqueda incesante de riqueza y poder lleva a la explotación y la injusticia. La profecía bíblica advierte que esta búsqueda desenfrenada de riqueza es una característica central del reino del Anticristo, donde los valores espirituales son sacrificados en el altar de la prosperidad económica. Un ejemplo práctico de esta realidad puede verse en la globalización de la cultura consumista. Productos y servicios son promovidos con la promesa de felicidad y realización, creando una dependencia del material que oscurece la necesidad espiritual de Dios. Esta estrategia de marketing global es un reflejo de la seducción de Babilonia, llevando a personas y naciones a buscar satisfacción en cosas temporales y corruptibles. Además del comercio, la religión de Babilonia también ejercerá una gran influencia política. Los líderes mundiales serán seducidos por su promesa de paz y prosperidad, pero esta alianza estará basada en engaño y traición. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 2, se dice: «Con la cual fornicaron los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se embriagaron con el vino de su fornicación». Este versículo ilustra cómo los gobernantes mundiales se comprometerán con Babilonia, buscando poder y control a costa de su integridad espiritual. La influencia política de Babilonia puede compararse a los actuales sistemas de gobernanza global, donde alianzas son frecuentemente hechas en busca de beneficios económicos y estratégicos, a menudo a costa de principios éticos y morales. La manipulación y la corrupción son herramientas comunes en estos acuerdos, reflejando la naturaleza engañosa y corrupta de Babilonia descrita en las Escrituras. Durante el reinado del Anticristo, esta corrupción alcanzará su ápice. La religión de Babilonia no será solo un sistema espiritual, sino una fuerza que controlará aspectos vitales de la vida global. Su capacidad de moldear políticas e influir en líderes será una característica distintiva de su dominación.
La alianza entre poder político y corrupción espiritual será una marca registrada de esta era, donde la verdadera adoración a Dios será suprimida en favor de un falso sentido de seguridad y prosperidad. En suma, la religión de Babilonia, con su influencia abrumadora, representa un peligro constante para la fe cristiana. Ella nos desafía a permanecer vigilantes y fieles a la verdad de las Escrituras, resistiendo las seducciones del materialismo, del poder político corrupto y de la falsa religión. El llamado para los creyentes es claro: mantenerse firmes en la fe, discerniendo y resistiendo las influencias engañosas de Babilonia en todas sus formas. La prostituta es vista montada en una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, simbolizando su alianza con el anticristo. Esta imagen vívida y llena de simbolismo es presentada en Apocalipsis capítulo 17, versículo 3, donde la mujer es descrita como vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y sosteniendo una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Esta descripción no solo resalta la riqueza y el poder asociados a la prostituta, sino también la corrupción moral y espiritual que ella personifica. La mujer montada en la bestia indica una alianza íntima y estratégica entre la religión corrupta de Babilonia y el poder político del anticristo. Esta unión permitirá al anticristo consolidar su control sobre el mundo, utilizando la influencia religiosa de Babilonia para legitimar y fortalecer su régimen. La prostituta, con su apariencia opulenta, representa la seducción del mundo por el glamour y la riqueza, mientras que la bestia simboliza el poder brutal y la dominación política. Las implicaciones de esta alianza para los creyentes y para el mundo son profundas y alarmantes. Primeramente, esta unión significará un periodo de gran persecución para aquellos que se nieguen a someterse al sistema del anticristo. Los creyentes fieles que permanezcan firmes en su fe en Cristo serán vistos como una amenaza para el nuevo régimen y, por lo tanto, serán objeto de persecución severa. Esto se ilustra claramente en Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, donde se dice que la bestia hará guerra contra los santos y los vencerá. Además, esta alianza promoverá una falsa sensación de seguridad y prosperidad que engañará a muchos. La riqueza y el poder exhibidos por la prostituta servirán para atraer y desviar a las personas de la verdadera fe en Dios, promoviendo un sistema de creencias que parece ofrecer paz y seguridad, pero que en realidad lleva a la destrucción espiritual. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, Pablo advierte que cuando digan «hay paz y seguridad», entonces repentina destrucción vendrá sobre ellos, como los dolores de parto a una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Otro aspecto crítico de esta alianza es la promoción de una cultura de abominaciones e inmoralidades que corromperá aún más la sociedad. La copa llena de abominaciones en la mano de la prostituta simboliza la propagación de prácticas y valores que son detestables a los ojos de Dios. Este será un tiempo en que el pecado será celebrado y la virtud será despreciada, como se describe en Isaías capítulo 5, versículo 20. Ay de los que a lo malo llaman bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la oscuridad luz, y de la luz oscuridad, que hacen de lo amargo dulce, y de lo dulce amargo. Para los creyentes, resistir a esta alianza exigirá una fe inquebrantable y una firme adhesión a las enseñanzas bíblicas. La presión para conformarse será intensa, y muchos enfrentarán la tentación de comprometer sus creencias para evitar la persecución o para participar de la aparente prosperidad ofrecida por el sistema del anticristo. La exhortación de Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 13, será crucial. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. La alianza entre la prostituta y el anticristo también destaca la necesidad urgente de discernimiento espiritual entre los creyentes. En Mateo capítulo 24, versículo 24, Jesús advirtió que falsos cristos y falsos profetas surgirán y harán grandes señales y maravillas para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Los creyentes deben ser vigilantes, probar los espíritus y comparar todo con la palabra de Dios para no ser llevados por el engaño.
En resumen, la alianza entre la prostituta y el anticristo, según lo descrito en Apocalipsis, representa una unión poderosa y corrupta que tendrá implicaciones devastadoras para los creyentes y para el mundo. Esta alianza es un llamado a la vigilancia, resistencia y fe inquebrantable en medio de la persecución y el engaño. Al permanecer firmes en la verdad de Dios, podremos resistir las tentaciones y presiones de este sistema maligno, manteniendo nuestra esperanza y confianza en el retorno de Cristo y en la victoria final del bien sobre el mal. Babilonia no solo persigue a los santos, sino que también se regocija en su sufrimiento. Esta característica se evidencia en Apocalipsis capítulo 18, versículo 24, que afirma: «Y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra». Este pasaje subraya la violencia y la opresión que la entidad de Babilonia ejercerá sobre los fieles, demostrando un odio profundo y una satisfacción perversa en su persecución. La persecución de los santos no es un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, aquellos que han permanecido firmes en su fe han enfrentado innumerables adversidades. Un ejemplo histórico que ilustra esta realidad es el reinado de María I de Inglaterra, también conocida como María la Sanguinaria. Durante su gobierno, de 1553 a 1558, intentó revertir la reforma protestante en Inglaterra imponiendo el catolicismo romano. Su campaña de persecución resultó en la ejecución de 288 protestantes, quienes fueron quemados en la hoguera por negarse a renunciar a su fe. Estos mártires, como Hugh Latimer y Nicholas Ridley, mantuvieron su creencia a pesar de la tortura y la muerte inminente, demostrando una fe inquebrantable y un compromiso inquebrantable con la verdad del Evangelio. La persecución a los santos durante el reinado de María I ejemplifica la crueldad que puede ser infligida a aquellos que se mantienen fieles a Cristo. Este episodio histórico sirve como una advertencia y un estímulo para los creyentes actuales, recordándonos que la verdadera fe a menudo exige sacrificio y coraje frente a la adversidad. La satisfacción de Babilonia en el sufrimiento de los santos es un reflejo de la batalla espiritual en curso entre el reino de Dios y las fuerzas de las tinieblas. Debemos estar preparados para la persecución y mantener nuestra fe inquebrantable. La Escritura nos advierte repetidamente sobre los tiempos difíciles que vendrán. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 12, Pablo escribe: «Y también todos los que piadosamente quieren vivir en Cristo Jesús padecerán persecuciones». Este versículo deja claro que la persecución es una parte inevitable de la vida cristiana para aquellos que eligen seguir a Cristo con sinceridad y compromiso. Para enfrentar la persecución, es crucial que los creyentes estén espiritualmente preparados. Esto implica un profundo enraizamiento en la palabra de Dios y una vida de oración constante. La armadura de Dios descrita en Efesios capítulo 6 versículos 10 al 18 es esencial para resistir las artimañas del enemigo. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios son las herramientas espirituales que nos capacitan para permanecer firmes contra las fuerzas malignas de Babilonia. Además, la comunión con otros creyentes es vital. La persecución puede ser aislante, pero la iglesia debe ser un refugio de apoyo mutuo y aliento. Hebreos capítulo 10 versículos 24 al 25 nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Este apoyo comunitario es fundamental para mantener la fe en tiempos de tribulación. La historia y la profecía bíblica nos muestran que Babilonia no solo persigue a los santos, sino que se deleita en su sufrimiento, reflejando la feroz oposición del mundo al reino de Dios. Ejemplos históricos como la persecución bajo María I de Inglaterra destacan la brutalidad que los creyentes pueden enfrentar, pero también inspiran una resistencia resuelta y una fe inquebrantable. A medida que avanzamos en nuestra caminata cristiana, debemos estar espiritualmente preparados, equipados con la armadura de Dios y apoyados por la comunión de los santos, listos para enfrentar cualquier persecución que pueda surgir.
Esta preparación no solo nos fortalece, sino que también testifica al mundo la verdad y el poder del Evangelio de Jesucristo. Dios juzgará a Babilonia y la destruirá a través de los propios aliados del Anticristo. Este giro sorprendente es descrito en Apocalipsis capítulo 17 versículos 16 al 17, donde se lee: «Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios». Este juicio divino es una manifestación del poder soberano de Dios, que utiliza incluso a los impíos para cumplir sus propósitos. El juicio de Babilonia revela la justicia de Dios y la inevitabilidad de su ira contra la corrupción y la idolatría. La destrucción de Babilonia por los propios aliados del Anticristo demuestra que el mal es autodestructivo. Aquellos que se alían al pecado y la corrupción acabarán por consumirse. Esta verdad está ilustrada en diversos episodios bíblicos e históricos, donde reinos corruptos y tiránicos frecuentemente caen por causa de divisiones internas y traiciones. Para entender mejor la profundidad de este juicio, podemos considerar la historia de Judas Iscariote, que traicionó a Jesús por 30 monedas de plata. Su traición resultó en remordimiento y suicidio, mostrando cómo la traición y el pecado pueden llevar a la autodestrucción. De la misma manera, los aliados del Anticristo, que inicialmente se benefician de su alianza con Babilonia, acabarán por volverse contra ella, cumpliendo el juicio divino. La destrucción de Babilonia también es un cumplimiento de las profecías antiguas. En Isaías capítulo 13 versículo 19, la destrucción de Babilonia es predicha como siendo completa y devastadora. Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra cuando Dios las trastornó. Esta profecía apunta a la inevitabilidad del juicio de Dios sobre aquellos que persisten en la maldad y en la rebelión contra Él. ¿Cómo podemos prepararnos para presenciar este juicio? Primeramente, es esencial mantener una vida de oración y vigilancia. Jesús nos advierte en Lucas capítulo 21, versículo 36, «Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». La oración constante nos mantiene en comunión con Dios y nos ayuda a discernir los tiempos y los eventos a nuestro alrededor. Además, debemos profundizar en el conocimiento de las Escrituras. La Biblia es nuestra brújula y guía en tiempos de incertidumbre y tribulación. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 al 17, Pablo afirma: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra». Estudiar la palabra de Dios nos equipará para entender los eventos proféticos y nos fortalecerá en nuestra fe. También es importante cultivar una comunidad de fe sólida. La persecución y los tiempos difíciles son más fácilmente soportados cuando estamos rodeados por hermanos y hermanas en Cristo que nos alientan y nos apoyan. Hebreos capítulo 10 versículo 25 nos exhorta a no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. La preparación para presenciar el juicio de Babilonia también implica una vida de santidad y rectitud. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16, somos llamados a ser santos en toda nuestra manera de vivir porque Dios es santo. La santidad no solo nos separa del pecado, sino que también nos capacita para ser testigos fieles del poder y la justicia de Dios. Por último, debemos recordar que nuestra esperanza está firmada en Cristo y en su regreso. El juicio de Babilonia es un preludio para la victoria final de Cristo sobre el mal. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 11 al 16, Juan describe la visión de Cristo como el jinete fiel y verdadero que juzga y guerrea con justicia. Esta visión nos recuerda que, a pesar de la corrupción y el caos que puedan prevalecer temporalmente, la victoria final pertenece a Jesús.
La destrucción de Babilonia por los propios aliados del Anticristo es una poderosa demostración del juicio divino y de la justicia de Dios. A medida que nos preparamos para presenciar estos eventos, debemos permanecer firmes en la oración, en el estudio de las Escrituras, en la comunión con otros creyentes y en la búsqueda de la santidad. Nuestra esperanza y confianza deben estar en Cristo, el justo juez que pronto volverá para establecer su reino eterno. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia para no participar de sus pecados y plagas. Este llamado es una apelación urgente y clara para la separación del mal y de la corrupción que Babilonia representa. En Apocalipsis capítulo 18, versículos 4 al 5, la advertencia es explícita. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta exhortación subraya la necesidad de una separación completa y decisiva de todo lo que contradice los mandamientos de Dios. La separación de Babilonia implica más que una simple retirada física. Implica un alejamiento espiritual y moral de cualquier forma de idolatría y corrupción. En el contexto actual, esto significa evitar la conformidad con los valores seculares y sistemas que promueven la inmoralidad, la injusticia y la rebelión contra Dios. La idolatría puede manifestarse de muchas formas, incluyendo la adoración del dinero, del poder, del placer y de otras prioridades que ocupan el lugar de Dios en nuestras vidas. Un ejemplo concreto de esta separación puede verse en las palabras de Pablo en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Este llamado a la pureza y santidad ecoa el llamado en Apocalipsis, enfatizando la importancia de vivir una vida que refleje la santidad de Dios. Para practicar este alejamiento, los creyentes deben primero examinar sus propias vidas e identificar áreas donde puedan estar comprometidos con valores o prácticas que contradicen las enseñanzas bíblicas. Esto puede incluir la participación en entretenimiento que glorifica el pecado, la búsqueda incesante de bienes materiales a costa de la integridad espiritual, o la aceptación de ideologías que niegan los principios de la fe cristiana. Además, la Iglesia debe ser una comunidad que promueva y apoye la separación del mal. Esto significa predicar y enseñar sobre la santidad, alentando a los miembros a vivir vidas que honren a Dios y resistan las presiones culturales para conformarse al mundo. En un mundo que a menudo celebra el pecado y ridiculiza la piedad, la comunidad cristiana debe ser un faro de verdad y rectitud. El mensaje de Apocalipsis, capítulo 18, versículos 4 al 5, es un poderoso recordatorio de que la fidelidad a Dios exige una separación clara e inequívoca de todo lo que Babilonia representa. La respuesta a este llamado no es solo un acto de obediencia, sino también una protección contra los juicios que vendrán sobre aquellos que se alían a la corrupción. Alejarse de Babilonia es una expresión de confianza en la promesa de Dios de que Él cuidará de los suyos y los protegerá de las plagas reservadas para la ciudad corrupta. Revisamos la ascensión de la religión de Babilonia, su alianza con el Anticristo, la persecución a los santos y el juicio final. El análisis de estos eventos destaca la necesidad urgente de discernimiento y preparación espiritual. La alianza de Babilonia con el Anticristo es una estrategia de dominación espiritual y política que se manifiesta en la persecución implacable a los creyentes fieles, como ilustrado por la historia de María la Sanguinaria. Esta unión culminará en el juicio divino, donde Dios usará a los propios aliados del Anticristo para destruir Babilonia, conforme descrito en Apocalipsis capítulo 17 versículos 16 al 17. Este proceso culmina en el llamado de Dios para que su pueblo salga de Babilonia, evitando así participar de sus pecados y de las plagas que están por venir. Este llamado no es solo una advertencia, sino una instrucción práctica para vivir una vida de santidad y separación del mal, como enfatizado en Apocalipsis capítulo 18 versículos 4 al 5. La preparación para estos eventos futuros exige un compromiso firme con la oración, el estudio de las Escrituras y la comunión con otros creyentes, además de un examen constante de nuestras vidas para garantizar que estamos alineados con los mandamientos de Dios.
¿Estás preparado para resistir a las presiones espirituales y mantener tu fe? Esta pregunta es esencial, pues la persecución y los desafíos espirituales que vendrán probarán la profundidad de nuestra devoción y la fortaleza de nuestra fe. En un mundo cada vez más hostil a la verdad de Dios, nuestra capacidad de resistir a las tentaciones y presiones de Babilonia dependerá de nuestra preparación espiritual y del apoyo de la comunidad de fe. Mantente firme en la fe y vigilante contra las influencias de Babilonia. En Apocalipsis, capítulo 18, versículo 20 leemos: Alegraos sobre ella, cielos y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella de vuestra condenación. Este versículo es un recordatorio de que la justicia divina prevalecerá y que los fieles serán vindicados. Nuestra respuesta debe ser de alegría y perseverancia, sabiendo que nuestra fidelidad será recompensada. Suscríbete a nuestro canal para más enseñanzas que fortalezcan tu fe. Dale like, comparte y deja tu comentario sobre cómo te estás preparando para los tiempos finales. Crezcamos juntos en la fe, sosteniéndonos mutuamente y permaneciendo firmes contra las influencias corruptas de Babilonia. Unidos en Cristo podemos enfrentar cualquier desafío y esperar con esperanza el cumplimiento de las promesas de Dios.